panorama internacional del derecho ecológico. A continuación, se conocerán los fundamentos del derecho ecológico en el ámbito internacional, estudiando los aspectos más sobresalientes de distintos convenios, conferencias y declaraciones que se han hecho en diferentes años. Convención Internacional para la Prevención de las Aguas del Mar por Hidrocarburos. Esta convención fue abierta a la firma en Londres el 12 de mayo de 1951. México la suscribió el 10 de agosto de 1954. Los gobiernos representados en la Convención Internacional se reunieron con el afán de emprender una acción común para prevenir la polución de las aguas de mar por hidrocarburos rechazados por los barcos. Definieron el desecho como todo vertimiento o huida, sea cual fuera la causa de hidrocarburos. Los hidrocarburos los definieron como petróleo crudo, fuel oil, diésel pesado o aceite engrasado. Se determinó en el artículo 6 las penalidades que la legislación de uno de los territorios que dependen de un gobierno contratante impongan en proposición del artículo 3 a los rechazos prohibidos de hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos fuera de sus aguas territoriales. Declaración de Manuel Ávila Camacho del 29 de octubre de 1954. Manuel Ávila Camacho promovió la expansión de negocios agrícolas a fin de crear la infraestructura para la industrialización de la misma. Al producir cosechas con valor en efectivo, estas empresas generarían ingresos por exportación que el gobierno podría usar para comprar equipo industrial en el extranjero. Advirtió, sin embargo, que México no estaba en posición para competir como un país industrial en el mercado internacional. En su lugar, México debería industrializarse para cubrir sus necesidades domésticas y así romper el círculo de dependencia en el que exportaba materias primas baratas e importaba bienes manufacturados caros. Ávila Camacho concluía entonces que para prosperar en un sistema dominado por potencias económicas extranjeras, México debería buscar no ser un país exclusivamente industrial, debería procurar, por el contrario, ser un país preeminentemente agrícola. El pronunciamiento de Ávila Camacho era importante, porque si México iba a ser un país fundamentalmente agrícola, tendría que conservar sus suelos. De lo que había visto en los últimos informes de gobierno y en sus propios viajes, había llegado a notar el grado de la erosión de los suelos en México. Al enfatizar la conservación forestal, Miguel Ángel de Quevedo había tocado solo una parte del problema de la erosión del suelo. Ávila Camacho trató de rectificar esta situación, ampliando el campo de los esfuerzos de conservación en México. Declaró que la erosión del suelo representaba una causa de empobrecimiento nacional que había sido subestimada, pero que era tiempo de un trabajo correctivo bien establecido y racionalmente planteado. Para llevar a cabo esta misión, el Departamento de Conservación del Suelo creó distritos de conservación del suelo, la misma unidad que había creado los Estados Unidos después del Dust Bowl. En 1943, el gobierno mexicano estableció los dos primeros distritos de conservación del suelo en los estados de México y Tlaxcala, en el México Central. A pesar que Ávila Camacho asignó únicamente 9 millones de pesos para el mantenimiento de tierras cultivables durante su sexenio, el departamento pudo establecer 8 distritos de conservación más al final de su presidencia.
Los funcionarios mexicanos querían aprender más sobre las técnicas de conservación que se aplicaban en los Estados Unidos. La Ley de Conservación del Suelo y el Agua estableció un fondo para becas con el que los científicos y los estudiantes de agronomía dentro del Departamento de Conservación del Suelo pudiesen estudiar en universidades de los Estados Unidos. Sin embargo, no todos los agrónomos mexicanos creían que en su país deberían adoptar las prácticas de conservación norteamericanas. Cuando el gobierno conservador de Manuel Ávila Camacho llegó al poder en 1940, el periodo de promoción de las cooperativas se clausuró. Y durante los siguientes 30 años, las políticas gubernamentales tomaron muy poco en cuenta las iniciativas comunales. Convención sobre Pesca y Conservación de Alta Mar en Ginebra el 29 de abril de 1958 y 1960. La Organización de las Naciones Unidas auspició la celebración de la primavera, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que inició el 24 de febrero de 1958 y terminó hasta los últimos 2 días del mes de abril del mismo año, con sede en Ginebra, con la asistencia de 87 países miembros de las Naciones Unidas. El objetivo de la conferencia era llegar a un acuerdo sobre los principales problemas marítimos internacionales para establecer normas jurídicas de validez mundial. La base para el trabajo de la conferencia consistía en un proyecto de acuerdo de 73 artículos, elaborado por la Comisión de Derecho Internacional y presentado a las Naciones Unidas en 1956. Se deseaba en principio que la conferencia abarcase 4 divisiones de ley del mar, a saber, aguas territoriales, alta mar, pesquerías y plataforma continental. La conferencia se organizó en 5 comisiones especiales referidas, la primera al mar territorial y la zona contigua, la segunda al alta mar, su régimen general, la tercera a la pesca y conservación de los recursos vivos del mar, la cuarta a la plataforma continental y la quinta al libre acceso al mar de los países sin litoral marítimo. Las pretensiones de diversos países antes de la conferencia se pueden resumir de la siguiente manera. Chile, Ecuador y Perú, desde la Declaración de Santiago de 1952, también conocida como Pacto del Pacífico del Sur, hicieron constar solidariamente sus reclamaciones sobre una distancia del mar territorial de 200 millas, comprometiéndose a colaborar para la protección de la riqueza marítima en la región, y más adelante acordaron no participar en ningún convenio internacional que afectara a dichas reclamaciones sin el acuerdo de los otros firmantes de la declaración. Había una propuesta conjunta de México y la India para un límite máximo de 12 millas, dentro de cuya jurisdicción cualquier estado tiene la libertad para establecer distancias del mar territorial. Esta proposición fue rechazada en una votación de 35 votos, contra 35 y 12 abstenciones. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, 1972. Del 5 al 16 de junio de 1972 se realizó en Estocolmo, Suecia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano.
la cual marcó una nueva etapa de derecho internacional del medio ambiente. El sistema moderno de gestión internacional del medio ambiente se originó en la Conferencia de Estocolmo. Esta primera gran reunión ambiental detonó un desencadenamiento de actividades en escala nacional e internacional, ya que los estados y las organizaciones internacionales empezaron a reaccionar ante los nuevos desafíos impuestos por la gestión ambiental en todos los niveles. En dicha conferencia, la comunidad internacional, aunque se realizó sin la participación del bloque de países comunistas, se ocupó por primera vez de manera especial de los problemas medioambientales. Un logro de la conferencia fue permitir la participación ciudadana en los programas ambientales, tanto organizaciones como internacionales, a través de las organizaciones no gubernamentales ONG. Como resultado de la conferencia, se aprobó la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente, integrada por un catálogo de principios claramente formulados que reconoce las normas del derecho consuetudinario, la cual es considerada por muchos como el primer intento de sistematizar internacionalmente los principios jurídicos que deberían inspirar a la legislación internacional del medio ambiente. Además de la declaración, se aprobó también un plan de acción para el medio humano. Dichos instrumentos carecen de obligatoriedad jurídica, así en la Declaración de Estocolmo se proclama: la protección y mejoramiento del medio humano es cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente del bienestar de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos. A nuestro alrededor vemos multiplicarse las pruebas del daño causado por el hombre en muchas regiones de la Tierra, niveles peligrosos de contaminación del agua, el aire, la tierra y los seres vivos, grandes trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera y destrucción, agotamiento de recursos insustituibles y graves deficiencias, nocivas para la salud física, mental y social del hombre en el medio por él creado, especialmente en el que vive y trabaja. La defensa y el mejoramiento del medio humano para las generaciones presentes y futuras se ha convertido en meta imperiosa de la humanidad, que ha de perseguirse al mismo tiempo que las metas fundamentales ya establecidas de la paz y el desarrollo económico y social de todo el mundo, y de conformidad con ellas. Para llegar a esa meta será menester que ciudadanos y comunidades, empresas e instituciones en todos los planos acepten las responsabilidades que les incumben y que todos ellos participen equitativamente en la labor común. Cabe mencionar que a partir de las conferencias de Estocolmo y Río ha habido un gran desarrollo en la regulación del derecho internacional del medio ambiente, debido principalmente que a partir de estas conferencias se han negociado y aprobado convenciones internacionales sobre materias que anteriormente no se encontraban reguladas. B. Los estados se han mostrado cada vez más dispuestos a utilizar y administrar los recursos naturales acordes con las necesidades de protección y conservación del medio ambiente. C. Se han implementado mecanismos de carácter preventivo en lugar de aquellos que de carácter represivo, pues que se considera la mejor forma de proteger el medio ambiente es evitando las catástrofes que conllevan a una ruptura del equilibrio ambiental. D. Los estados se muestran cada vez más dispuestos a cooperar con la comunidad internacional a través del acceso e intercambio de información, consultas y mecanismos de solución de controversias, con la finalidad de lograr la protección debida del medio ambiente. Segunda Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 1992. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo surgió de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el mismo tema celebrada en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992.
Esta reunión tuvo como objetivo primordial establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los estados, los sectores claves de las sociedades y las personas. Busca alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y el desarrollo mundial. Entre algunos de los temas tratados se encuentran a. La soberanía de los estados respecto a sus recursos naturales. B. La protección al medio ambiente como parte integral del proceso de desarrollo. C. El desarrollo sustentable como consecuencia de la erradicación de la pobreza. D. La necesidad apremiante de la cooperación internacional para proteger y restablecer el medio ambiente. E. El fomento a la política demográfica apropiada. F. La participación de ciudadanos en las cuestiones ambientales. G. La reducción y eliminación de los sistemas de producción y consumo insostenibles y otros más. En su principio 19 establece que los estados deberán proporcionar la información pertinente y notificar previamente y de forma oportuna a los estados que puedan verse afectados por actividades que puedan tener considerables efectos ambientales nocivos, transfronterizos, y deberán de celebrar consultas con esos estados en una fecha temprana y de buena fe. Ahora bien, como se mencionó al principio del presente capítulo, las declaraciones son simples proclamas en virtud de que sus principios no son jurídicamente vinculantes. Se basan en una gran mayoría en la buena fe de los estados. En estricto sentido, no son pactos internacionales o instrumentos codificadores de derechos y obligaciones, y su importancia deriva del hecho de que en un momento dado podrían tener impacto como fuentes subsidiarias del derecho ambiental internacional. La conclusión final de la conferencia textualmente dice: promoveremos que nuestros gobiernos desarrollen un sistema de planeación democrática relativo al medio ambiente y adopten medidas de evaluación del impacto ambiental de las obras de infraestructura para proteger los mantos acuíferos, cuidar las zonas de captación de presas, preservar los bosques y conservar el suelo como condiciones para que se den normalmente los procesos hidrológicos locales y regionales y como la mejor forma de asegurar el desarrollo de estos recursos naturales. Propuesta de Malta, 1967. Así las cosas, vino de repente la sorprendente instancia del embajador maltés Arvid Pardo. En 1967 a Asamblea General de las Naciones Unidas para que el lecho de los océanos y los fondos marinos y el subsuelo de ellos, situados más allá de la jurisdicción nacional, fuera considerado herencia común de la humanidad y por lo tanto no susceptible de apropiación nacional, que encontró un eco formidable universal y que fungió de acelerar de las reivindicaciones nacionales. Ello ofreció, como bien señala Dupuy, posibilidades más inmediatas de explotación económica que el simple acceso espacial. En apoyo de su idea, Pardo habría de expresar que no sería posible reducir el principio de desigualdad que existe entre las naciones en el mundo contemporáneo sin crear cambios profundos en el orden internacional existente. En la propuesta del embajador Pardo se incluía también el establecimiento de un organismo internacional establecido por tratado para regular, vigilar y controlar las actividades en los fondos marinos, tomando en cuenta los intereses de la humanidad y siempre para fines pacíficos. La Asamblea General en diciembre de 1967 estableció un comité ad hoc compuesto de 35 miembros para estudiar el alcance de la instancia de Pardo, y en diciembre del año siguiente se crea por esa asamblea un comité permanente con 42 miembros para el uso pacífico de los fondos marinos y el lecho del océano, con el encargo de estudiar los principios y normas que promovieran la cooperación internacional y la explotación y el uso de esas áreas, así como para alentar la explotación y el uso de recursos de esa zona, en beneficio de la humanidad como un todo.
El comité quedó instruido también para estimular el intercambio y la diseminación del conocimiento científico sobre el tópico y para analizar la prevención de la contaminación marina que se produjera por la exploración y explotación. Aunque el Comité de los Fondos Marinos hasta 1970 solo había propuesto recomendaciones generales, hubo una de ellas muy importante que hizo suya la Asamblea General para que los estados y las personas físicas o legales no emprendieran actividades de explotación de los recursos en el área de los fondos marinos hasta que se estableciera un régimen internacional y que no se reconociera ninguna reivindicación a cualquier parte del área ni sobre sus recursos. En 1970 se produce en la Asamblea General la importante declaración de principios que rigen los fondos y el hecho del océano más allá de los límites de la jurisdicción nacional, Resolución 2749-25, aprobada con un elevado grado de consenso que dio seguridad a los países pequeños en sus pretensiones, abriendo paso a nuevos desarrollos y creando expectativas para el desarrollo común de la humanidad. Esta declaración mantiene que la explotación de la zona internacional de los fondos marinos y la explotación de sus recursos debe emprenderse en beneficio de la humanidad como un todo sin distinción de la posición geográfica de los países y tomando en cuenta especialmente los intereses y necesidades de los países en desarrollo. Declaración de Santo Domingo, 9 de junio de 1972. La Conferencia Especializada de los Países del Caribe sobre los Problemas del Mar, recordando que las conferencias internacionales americanas reunidas en Bogotá en 1948 y en Caracas en 1954 reconocieron que los pueblos de las Américas dependen de los recursos naturales como medio de subsistencia y proclamaron el derecho de proteger, conservar y fomentar tales riquezas, así como el de asegurar el uso y el aprovechamiento de las mismas. Que en 1956 se adoptaron los principios de México sobre el régimen jurídico del mar, que fueron reconocidos como expresión de la conciencia jurídica del continente y como aplicables por los estados americanos, con los cuales se sentaron las bases para la evolución del derecho del mar, que culminó ese mismo año en la Conferencia Especializada de la capital dominicana con la enunciación de conceptos que merecieron acogida en la Conferencia de las Naciones Unidas, que sobre este tema se celebró en Ginebra en 1958. La cual formula la siguiente declaración de principios. Mar territorial. La soberanía del Estado se extiende fuera de su territorio y de sus aguas interiores a una zona de mar adyacente a sus costas, designada con el nombre de mar territorial, así como al espacio aéreo sobre el mar territorial y al lecho y al subsuelo de ese mar. Mar patrimonial. El Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, que se encuentran en las aguas en el lecho y en el subsuelo de la zona adyacente al mar territorial, denominada mar patrimonial. Plataforma continental. El Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma continental a los efectos de la explotación y exploración de los recursos naturales allí existentes. Fondos marinos. Los fondos marinos y sus recursos más allá del mar patrimonial y de la plataforma continental no cubierta por este son patrimonio común de la humanidad, de acuerdo con la declaración adoptada por la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas en su resolución 2749-25 del 17 de diciembre de 1970. Alta mar. Las aguas situadas más allá del límite exterior del mar patrimonial constituyen un área internacional denominada alta mar, en la cual existe la libertad de navegación, de sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías subterráneas.
La libertad de pesca en esta zona no debe ser ilimitada ni ejercida en forma indiscriminada y debe ser objeto de una adecuada reglamentación internacional, preferentemente en el ámbito mundial y aceptación general. Contaminación de los mares. Es deber de todo Estado el abstenerse de realizar actos que pueden contaminar los mares y sus fondos marinos, tanto dentro como fuera de sus respectivas jurisdicciones. Se reconoce la responsabilidad internacional de las personas físicas o jurídicas que causen daño al medio marino. Sobre esta materia es deseable la concentración de un acuerdo internacional, preferentemente del ámbito mundial. La cooperación regional reconoce la necesidad de que los países del área aúnen sus esfuerzos y adopten una política común ante los problemas peculiares del Mar Caribe, relacionados principalmente con la investigación científica, la contaminación del medio marino y la conservación, exploración, defensa y explotación de los recursos del mar. Deciden celebrar reuniones periódicas, de ser posible una vez al año, de funcionarios gubernamentales a un alto nivel con el fin de coordinar y concentrar sus esfuerzos y políticas nacionales en todos los aspectos del espacio oceánico, con miras a asegurar el máximo aprovechamiento de los recursos naturales por parte de todos los pueblos de la región. Conferencia sobre el Derecho del Mar, Montego Bay, Jamaica, 1982. Viernes 24 de diciembre de 1999. Managua, Nicaragua. La zona económica exclusiva Gustavo Adolfo Vargas, según el artículo 55 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, abierta la firma en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982. La zona económica exclusiva es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a este, en la que coexisten derechos y jurisdicciones del Estado ribereño y derechos y jurisdicciones de los demás estados. El Estado ribereño tiene la zona de derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas, con el lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económica de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos. Además tiene jurisdicción con respecto al establecimiento y la utilización de las islas artificiales, instalaciones y estructuras, a la investigación científica marina y a la protección y preservación del medio marino. Artículos 55 a 75 de la Convención. La zona exclusiva no se puede extender más allá de 200 millas marinas, contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. Los demás estados ribereños o sin litoral tienen en la zona las libertades de navegación y sobrevuelo y de tendido de cables y de tuberías submarinas y de otros usos del mar internacionalmente legítimos relacionados con dichas libertades, tales como los vinculados a la operación de buques, aeronaves, cables y tuberías submarinas, y que sean compatibles con la Convención. La creación de la zona como nueva institución de derecho del mar resultó de un difícil y largo regateo en la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, entre 1973 y 1982. Especialmente entre las grandes potencias marítimas que se resistían a aceptarla, y a un puñado de estados, algunos de ellos latinoamericanos, que pretendían hacer valer radicales reclamos sobre un mar territorial de 200 millas. Al final se logró conciliar las dos posiciones con un compromiso que se dio como resultado una fórmula sui generis en la que se conoce al Estado costero la propiedad sobre los recursos naturales, a cambio de que se respete la libertad de navegación y el sobrevuelo y la de tendido de cables y tuberías submarinas por parte de todos los demás estados.